Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta charla y presentación enmarcada como una primera actividad del tercer seminario Músicas y Géneros, organizado por la Red de Compositoras Latinoamericanas, REDCLA. Ante todo, les agradecemos su presencia hoy acá y también al Departamento de Música de la Facultad de Artes por habilitarnos este espacio. Mi nombre es Antonella Copertari, yo soy egresada de la facultad y pertenezco a la red desde hace aproximadamente un año y estoy acompañada por Paula Mesa, docente de la facultad, también pertenece a la red, y nos va a hablar ella sobre la composición musical desde la perspectiva de género. También estoy acompañada por Marcela Laura Perrone, egresada de la facultad, cuya charla se titula Reconsiderando las prácticas compositivas entre músicas populares y músicas de concierto latinoamericanas. Bueno, como les decía, nosotras tres pertenecemos a la colectiva REDCLA junto con otras compañeras de distintas ciudades y provincias de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Desde la REDCLA nos definimos, en palabras de nuestra compañera Ana María Romano de Colombia, como una colectiva maleable, porosa, integrada por personas que componen, interpretan, educan e investigan, provenientes de varios países de Latinoamérica. Hemos comenzado a reunirnos mensualmente a través de videollamadas en julio del año 2020 y también a partir de esos encuentros virtuales hemos intercambiado informaciones y propuestas a través de una página pública y un grupo cerrado en Facebook. Bueno, nos hemos conocido, compartido nuestras músicas y dado apoyo ante diversas problemáticas que nos incumben como mujeres y disidencias en el mundo de la música. A través de esos encuentros hemos organizado dos seminarios, el primero en el año 2020 y después el segundo seminario en el año 2021, de manera virtual y autogestionada. Desde el comienzo nos planteamos practicar la organización horizontal, con roles que van rotando y con actividades anuales que surgen de la necesidad de la colectiva. Es así que intentamos pensarnos dentro de esta red, entendiendo que nació y creció a partir de la formulación de preguntas en torno a las cuestiones de género en la música y las estructuras de poder existentes que tienen implícita la verticalidad y la hegemonía del patriarcado en la sociedad occidental. Tenemos entonces la voluntad de construir este espacio de forma colectiva desde un modelo horizontal e inclusivo. Como les comentaba, habíamos empezado organizando seminarios hace 2 años. El primero que se dio, como comenté, en 2020, el segundo en el año pasado, y este año estamos organizando el tercer seminario. Esta es la primera actividad de este seminario, ya que a fines de año, un grupo de integrantes de la red aplicamos a la convocatoria de Ibermúsicas para poder realizarlo. El proyecto fue seleccionado y se realizará más que nada durante el mes de agosto. Este seminario prevé actividades entre talleres, exposiciones, clases maestras y conversatorios que estarán realizados por las artistas y académicas Ana María Romano, de Colombia, Marcela Laura Perrone, Paula Mesa, Lucía Samar, de Argentina, y Natalia Trujillo, de Colombia. Entonces, en estos talleres, en nuestras conversaciones y exposiciones se abordarán las temáticas relacionadas a la composición, a la interpretación, a la enseñanza y aprendizaje y a la gestión y utilización de herramientas digitales. Por otro lado, también tenemos previsto la realización de un concierto en el mes de agosto en el cual se van a estrenar 6 obras de compositoras pertenecientes a la red y que estas obras van a ser interpretadas por el ensamble 2021 de Neuquén, de Argentina. Así que los esperamos también a que puedan ver estas actividades que se van a mostrar en streaming. Les dejo la palabra con Paula Mesa ahora.
Gracias, Antonella. Bueno, un poco, como estábamos comentando, comenzamos hoy una serie de actividades que vamos a desarrollar hasta el mes de septiembre, en donde, bueno, la idea es de alguna manera proponer un espacio de encuentro, de intercambio y de análisis de producciones de mujeres compositoras latinoamericanas contemporáneas y reflexionar sobre el rol de la mujer compositora y disidencias a lo largo de la historia. Antonella, si puedes pasar la primera diapo. Mi idea hoy es dar un panorama general un poco desde dónde estamos abordando la idea de la composición desde la perspectiva de género y relacionarla también con las prácticas educativas académicas a las cuales la mayoría de las integrantes de la red nos dedicamos. Quería empezar con la palabra de Paola Tabet, que es una antropóloga quien en su libro Las manos, los instrumentos y las armas plantea que el acceso a instrumentos y medios de producción, tales como armas, herramientas de trabajo, se da de manera diferenciada de acuerdo a una división sexual de la actividad económica. Son los varones de la sociedad quienes manipulan las armas, los instrumentos involucrados en las formas más avanzadas de productividad, siendo las mujeres encargadas, además de las tareas domésticas y de cuidados, de actividades manuales o que requieren de instrumentos más rudimentarios o movimientos precisos. Paciencia. No son las actividades las que se distribuyen, sino los instrumentos y herramientas involucrados en estas los que determinan roles diferenciados por el sexo. Es decir, que existe una base material sobre la que se construye la división sexual del trabajo. La autora comienza por afirmar que es necesario desmistificar la idea de trabajo colaborativo o complementario establecida en los estudios antropológicos, es decir, que las divisiones no son naturales ni simétricas. Esta idea de partir de una cuestión de estudios de composiciones de la sociedad originarias, obviamente nos significa empezar a entender cómo los roles, a lo largo de la historia, los roles laborales, los roles dentro de lo que son los campos productivos de la sociedad, han sido establecidos en los diferentes momentos históricos por una decisión con respecto a esta separación a través del sexo. Y seguimos condicionadas en la actualidad por esto que ha comenzado en estas primeras civilizaciones a las cuales se refiere Paola Tabet. A las mujeres, cito textual de ella, les son entonces constantemente negadas las posibilidades de extenderse más allá de sus propias fuerzas físicas, de la capacidad de sus manos, de prolongar su cuerpo y su brazo en instrumentos complejos que acrecienten su poder sobre la naturaleza. Siempre tenemos que entender que cuando hablamos de sexo estamos hablando de una cuestión biológica y cuando hablamos de género estamos hablando del lugar que las diferentes culturas y los diferentes periodos históricos le han dado a esta biología. Pero es importante remitirnos a los diferentes momentos de nuestra historia como para comprender que de alguna manera, aún en el siglo XXI, hay ciertos códigos que siguen estando presentes y se siguen estableciendo. La masculinidad históricamente se define como activa y productiva. Esto lo plantea otra investigadora que es Lucy Green. Comprometida con la búsqueda del saber y por lo tanto racional, inventiva, experimental, científica y tecnológica. En el polo opuesto, la feminidad se define como pasiva y reproductora, involucrada en la crianza de otros y por lo tanto cuidadora, ocupada en la producción de objetos útiles y en consecuencia diligente. La esfera pública masculina y la esfera privada femenina. Las mujeres han participado principalmente en el campo laboral, musical, dentro del marco que permite la reproducción simbólica de la expresión femenina, relacionada con el cuidado, relacionada con la atención, relacionada con ese concepto de, bueno, las mujeres están capacitadas para ciertas cuestiones, para ciertos labores, para ciertas prácticas y no para otras. Tenemos entonces una relación de este marco absolutamente general que se establece también con nuestras prácticas dentro del campo laboral en el arte, específicamente en la música. En el momento en que las mujeres quieren romper ese cerco, quieren romper esos roles establecidos, muchas veces han sido invisibilizadas por la historia, por los historiadores.
y eso ha sido una constante. Por ejemplo, voy a dar algunos casos puntuales de mujeres que han sido muy importantes en su campo de la composición y que no han pasado o no han trascendido como debieron haber trascendido. Por ejemplo, Pablo del Cerro, que es Nenet, la pareja de Atahualpa, quien fue coautora de muchísimas obras, una excelente compositora y que tenía que firmar con un seudónimo en Sadaic, porque en ese momento firmar con el nombre de mujer no era algo bien visto. Élida e Irma Lacroix, digamos, Irma y Élida fueron dos mujeres muy fuertes en su época en la Argentina, en la década del 40, en la década del 50, cancionistas, y en el caso de Irma también fue letristas de Horacio Guaraní y letrista de Cuti Carabajal. Y ellas estaban muy presentes en las revistas especializadas de la época, digamos, bueno, yo además de estar pertenezco a un grupo que es Música y Género, Grupo de Estudios Latinoamericanos, y justamente estas informaciones son cuestiones que desde la musicología estamos investigando, y en este caso, el caso de Élida e Irma, lo conocí gracias a dos colegas de la red. Clara Schumann, digamos, sabemos que Clara Schumann ha sido muy reconocida en su época como intérprete y también como compositora, pero no ha pasado a los libros o a los planes de estudio formales de las instituciones educativas, lo mismo que Fanny Mendelssohn, también excelente y reconocidísima pianista y compositora, ambas del siglo XIX. Que dos personas invisibilizadas en el siglo XIX, en un momento en donde se está construyendo una idea de historia de la música y que es de alguna manera ese marco al que recibimos en muchas de nuestras instituciones educativas, es porque hay una intencionalidad de velar las funciones y la fuerza de estas mujeres. En el campo de la música, entonces, el reconocimiento de la mujer como trabajadora se limitaba a propiciar su labor como cantante y en algunos casos como pianistas, pero la idea de ser pianista era en un ámbito doméstico, en un ámbito privado. Podemos dar ejemplos en el tango, en donde estaba la tradición de avalar la participación de las mujeres como actrices, en algunas coreografías como bailarinas, como cancionistas, pero no como instrumentistas o directoras de orquesta. Han existido mujeres directoras de orquesta e instrumentistas, pero no han sido estudiadas por la historia del tango. Lucy Green nuevamente nos dice que las mujeres se enfrentan con diversas problemáticas, entre las cuales destacamos la representación de la cantante teniendo en cuenta la relación entre el arte y construcción de sentido a través de la visibilización del cuerpo y el modelo patriarcal que asocia a la mujer con la naturaleza y con la ausencia de habilidad para el manejo de la tecnología. Asimismo, plantea que el rol de la mujer como intérprete de piano es fomentado para el ámbito privado. Esta idea de la mujer ajena al manejo de la tecnología, al manejo de instrumentos, de herramientas para, nos trae nuevamente a lo que planteaba Paola Tabet en el comienzo. El hecho de estar con nuestro cuerpo generando ciertas actividades como cantar o como bailar es diferente a tocar un instrumento dentro de una formación en el campo académico o en el campo de la música popular. Nos preguntamos entonces cuántas mujeres compositoras conocemos para poder tomarlas como referentes. Ahora pasas a la próxima diapo, por favor. Gracias. Este cuadro, a ver. No se ve el cuadro. Me parece que estamos mucho más La adelante. tercera. La tercera. No, estamos en tu power. Mucho antes. No, pero es el mismo. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Ese. Muchas gracias. Llegamos. Bueno, este es un trabajo que realicé en pandemia durante el 2020, analizando ingresantes y egresadas a la Facultad de Artes desde el año 2007 hasta el año 2018. Seguramente hay muchos datos y mucha información, pero lo que sí podemos observar, y que bueno, lo voy a ir señalando, se ve en la primera columna donde dice composición, está separado en forma binaria porque los datos que tengo son de mujeres y de varones, que si vemos la columna de las mujeres, la primera columna desde el 2008 hasta el 2018, vamos a ver que los porcentajes de egresadas mujeres a lo largo de esos años es mucho menor
al de los varones egresados. Eso también lo podemos observar si vemos la carrera de guitarra, la carrera de dirección orquestal y la carrera de música popular. En estas columnas, digamos que además podríamos decir que hay un agravante, no solamente que hay menos mujeres egresadas, sino que baja el porcentaje de mujeres egresadas relacionándolo con el porcentaje de mujeres ingresantes. Quiere decir que son carreras de las cuales las mujeres que comienzan a estudiarlas y a cursarlas muchas veces las dejan y cambian de carrera. Por otro lado, vemos que las carreras de educación, la carrera de piano y dirección coral tienen un mayor porcentaje de mujeres egresadas y que ese porcentaje se mantiene si lo relacionamos con las mujeres ingresantes. Es decir, que aún en la actualidad, a la hora de elegir una salida laboral, muchas mujeres siguen reproduciendo la idea de ser mujeres que cuidan, de ser mujeres que cantan, de ser mujeres que tocan el piano, ¿no? La idea de la educación, la idea de la dirección coral como manejo de la voz o la idea de ser mujeres pianistas. Todo esto también de alguna manera nos lleva a decir quiénes ocupan las áreas de mayor productividad en la música. La otra diapo, por favor. Este es otro trabajo que comenzamos con Carolina Carrizo en el Bachillerato de Bellas Artes durante el 2021, que fue la recopilación de composiciones de compositoras latinoamericanas contemporáneas y a lo largo de la historia. Estuvimos todo un año realizando este banco de datos, principalmente para visibilizar la enorme producción que existe y que ha existido y también como para dar recursos a nuestros colegas y nuestras colegas a la hora de abordar una clase. Porque si no se conoce y si no se valora las producciones que existen, es muy difícil el hecho de que, digamos, de romper con esa naturalización de que las mujeres solamente servimos para ciertos roles y no servimos para otros roles, que es como históricamente se ha marcado. Entonces, bueno, organizamos un sitio en donde están los registros de las obras, los artículos que hemos recopilado, las redes de colaboración de todos los grupos que se dedican a estas temáticas. Y la idea también es que cualquier persona que entre a este sitio pueda tener acceso a la obra, a la grabación de la obra y a tener contacto con la compositora que la hizo. De esta manera generamos un vínculo más directo entre estas producciones de mujeres contemporáneas y de la historia con las personas que tienen interés en conocer sus producciones. La próxima. También, como decía, dentro de este espacio de investigación, lo que hicimos fue comenzar, porque fue solamente el periodo de un año, a recopilar las diferentes redes que existen de mujeres con respecto a mujeres y disidencias en muchos casos, con respecto a la producción artística en la composición. Y esto da cuenta del hecho de que hay ciertos lugares a los cuales se nos veda el acceso, entonces tenemos que generar nuestros propios espacios autogestivos si queremos dedicarnos a tocar ciertos instrumentos, a componer ciertas obras o a trabajar en ciertos ámbitos, en ciertos espacios. Estos son algunos de los espacios autogestivos que existen. Y este último mapa también pertenece a un sitio de una investigadora que lo que está haciendo es una red de mujeres en el mundo a lo largo de la historia y constantemente está renovando este lugar a partir de la información que va recibiendo. Es decir, que todos estos espacios son espacios colaborativos de Latinoamérica, principalmente porque fue el lugar donde nos interesó centrarnos. Entonces, las redes que aparecen, bueno, es nuestra red, la red de compositoras latinoamericanas, Música y Género, que es el otro grupo al cual pertenezco, que es de investigación en musicología, el Foro Argentino de Compositoras, la Unión Argentina de Compositoras en Música, UNACOM, Creadoras de la Historia de la Música, música escrita por mujeres, y también hay bastante información que va creciendo cada vez más en el espacio de Oxford Music Online, pero ahí no hay tanta información sobre compositoras latinoamericanas. Ahí empiezan a entrar otras cuestiones colonialistas que están siempre en juego, además, en nuestra historia, porque de alguna manera también hay que significar qué es la perspectiva de género y qué es el trabajo de las mujeres latinoamericanas en el siglo XXI, en donde todavía
nos falta construir mucho espacio en relación tal vez a colegas que viven en otros continentes. Pequeña moraleja, en el teatro, digamos, hablando puntualmente de nuestro espacio, estamos en la ciudad de La Plata, de Argentina, hay un teatro que tiene una orquesta sinfónica. En el 2007 se estrenó una obra que compuse y hasta el día de hoy es la única obra que se ha estrenado de una mujer en un teatro que tiene una orquesta que tiene más de 70 años de historia y ha sido dirigido 2 veces solamente en todo su trayecto por mujeres directoras. Es decir, que nos estamos empezando a visibilizar, nos estamos empezando a organizar, pero también falta mucho trabajo como para seguir deconstruyendo los espacios que nos permitirían desde el Estado poder participar más activamente en sus producciones. Marcela. Bueno, muchas gracias, Paula. Un poco esa presentación a mí también me sirve para contarles a qué me voy a referir hoy. Antes que nada, quería agradecer a las personas que están presentes, a la gente de la técnica que tan pacientemente solucionó los problemas, a las personas que estén viendo en este momento. Yo estudié composición en la facultad y luego estuve haciendo un trabajo de maestría en Unirio, en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, y en esa ocasión lo que me interesaba era explorar el cruce entre las músicas populares y tradicionales, de todo tipo, folclóricas de América Latina, con las músicas contemporáneas o eruditas de concierto, como le dicen allá. Y eso fue un trabajo que hice entre el 2008 y el 2010, pero claro, en aquel momento, por lo menos en mi vida, no estaba tan presente la necesidad de contar con esta perspectiva de género. Entonces, un poco lo que voy a presentar hoy es a partir de esa investigación de maestría, pero la voy a actualizar con algunos datos acerca de compositoras latinoamericanas vivas. Entonces, si podemos pasar a la diapositiva número 7, que dice reconsiderando las prácticas compositivas en medio de una revisión de modelos y géneros. Quería referirme a lo largo de este trabajo no solamente a les compositores, sino a personas que trabajan con los sonidos, permitiéndose escribir, arreglar, desarreglar, grabar, mezclar, tocar, cantar, improvisar, sonorizar, a veces coincidiendo con ese estereotipo occidental ligado a la figura del compositore, de música de concierto, y a veces trascendiéndolo. Pasamos a la siguiente. Entonces, en el marco de la música de concierto, también llamada música clásica, música erudita, música docta en Chile, la composición musical, entendida como una actividad profesional, está relacionada con la creación y el desarrollo de instituciones profesionalizantes, como esta en la que estamos nosotros en este momento, como conservatorios y escuelas de música. Algunas se han transformado en facultades. Se suele agrupar a los compositores en generaciones y es frecuente relacionar las características de sus estilos con su formación, con determinados maestres, un vínculo institucional, influencias, que son en definitiva instancias de legitimación, como ser viajes al exterior para la formación y o el estreno de obras, recibir premios, y también la presencia en lugares clave, como en ciertas salas de concierto de, comillas, prestigio. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero ahora que el feminismo está de moda, y por eso les traigo el hashtag pinkwashing, aprovechemos para revisar también otras cuestiones. ¿Qué significa crear dentro de una perspectiva decolonial, dentro de una perspectiva concretamente latinoamericana, dentro de una perspectiva no binaria, en el marco de instituciones de formación profesional con paradigma único, principalmente europeizante y aún hoy anclado en el bucle clásico romántico europeo? La verdad que no lo sé, pero de existir respuestas las consideraría en plural. Pasamos a la siguiente.
Y acá es donde me parece muy importante el cruce con otras cuestiones, la idea de tomar feminismos interseccionales, ¿no? En este caso concretamente me refiero a, no es un feminismo europeo, sino un feminismo de nuestro aquí y ahora. El lugar desde donde se crea, se nace, se padece, se elige, se vuelve a elegir varias veces a lo largo de la vida. La primera cuestión nos remite al dilema o a la búsqueda de lo nacional y lo regional. En este caso tomamos América Latina no solo como área geográfica, sino como una decisión de pertenencia a una región de pasado colonial y presente neocolonial, o sea, una categoría política, impactando en todos los aspectos vitales. Hay cuestiones identitarias marcadas por exigencias contradictorias por parte de la crítica musical y o de la academia para con los compositores. Seguramente en nuestros años de universidad o en alguna crítica de un concierto nos encontramos con estas exigencias. Por un lado, hay que ser universal, generalmente entendido como conocer y exhibir dominio de técnicas compositivas de música centroeuropea del siglo XX, tal vez con suerte XXI, y a la vez hay que ser original, es decir, mostrar, sugerir cierto color local, leído muchas veces en clave de cierto exotismo o autoexotismo. Las búsquedas y las exigencias externas se van renegociando en cada década y con cada generación, a la vez que interpelan a cada artista, si es que decide hacer una reflexión sobre su práctica compositiva, obviamente. Pasamos a la siguiente. En mi trabajo de maestría abordé el fenómeno de las músicas que se encuentran en una zona de frontera entre las músicas de concierto, músicas contemporáneas de vanguardia, músicas experimentales y las músicas populares, incluyendo las urbanas y las tradicionales, considerando la frontera como una relación definida históricamente y no como un rasgo en sí mismo. De allí que la manera de escucharlas pueda variar según el tiempo y el lugar y pueda ser diferente para cada persona. Actualmente, los procesos de categorización de las músicas dentro de las plataformas de streaming complejizan aún más los procesos de negociación entre productores, consumidores, académicos e industria cultural. Por ejemplo, acá tenemos categorías que pueden llegar a aparecer en una plataforma de streaming. Por supuesto que la última la acabo de inventar para esta presentación. Bien, pasamos a la siguiente. En el trabajo de maestría que hice Música de Frontera, su estudio de un campo creativo situado entre la música popular y la música erudita de vanguardia, consideramos una serie de situaciones que problematizan la separación entre músicas populares, comillas, y de concierto, comillas, y analizamos dos maneras de hacer que no son excluyentes entre sí. Por un lado, el trabajo lúdico con los objetos sonoros, experimental y sin prejuicios en cuanto al origen de los materiales, frecuentemente encarado de forma colectiva. Habitualmente incluye la utilización no convencional de instrumentos tradicionales, la inclusión de otros no tan tradicionales y la utilización de objetos de la vida cotidiana para interactuar con ellos en un diálogo relajado que raramente se da en el ámbito académico. Un ejemplo muy concreto de esto es todo el trabajo de Hermeto Pascual y su grupo o el de Tato Taborda con Geralda. El otro modo de hacer, la presencia de la figura del compositore, cantore, instrumentista, que pone su voz e instrumento al servicio de un alto grado de exposición y compromiso. Un trovadore, experimentadore moderne que puede estar acompañada por otros instrumentistas o no, y servirse de sonidos pregrabados, efectos y otros materiales electroacústicos. Tomamos como un marco histórico importante los cursos latinoamericanos de música contemporánea que se desarrollaron entre 1971 y 1989. Fue un centro de discusión y difusión de un universalismo particularmente situado. Hicimos una revisión de un grupo de figuras y obras entre las cuales agrupamos dos generaciones: los nacidos entre 1930 y 1950 y los nacidas después de 1950. En el primer caso abordamos producciones de Caetano Veloso con Rogerio Duprach, Hermeto Pascual, Tom Zé, y en el caso de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos de La Paz.
En el segundo caso, nos concentramos en producciones puntuales de Chico Melo y Carmen Valiero. Pasamos a la siguiente. Les cuento un poquito de Chico Melo. En el año 2000, Chico edita su primer disco solista dedicado a las canciones, tanto propias como versiones, arreglos, descomposiciones de músicas populares brasileras. Él desarrolla un trabajo con elementos y procedimientos de la práctica compositiva erudita experimental, en la vertiente keynesiana por la concepción del tiempo y del uso del silencio, y del repertorio popular brasilero, caracterizado como clásicos de la MPB, siendo posible gracias a que domina ambos campos. Hicimos un análisis de su versión de un samba canción llamado Pensando en ti, en el cual alterna su interpretación vocal con una grabación antigua de Nelson González que inserta en formato de samples y sobre el cual él realiza un arreglo de cuerdas y de clarinetes. Pasamos. En el caso de Carmen, de manera similar a Chico, tuvo formación como compositora de música erudita y tuvo producción dentro del campo experimental. Al mismo tiempo, explora su lado de cantora y pianista en canciones propias y arreglos y versiones muy libres de músicas populares como boleros, bagualas, joropos, jazz, haciendo una relectura de esos géneros establecidos. En este caso hicimos un análisis de su versión del Gallo Rojo, de Chicho Fernández Ferlosio, donde ella canta y se acompaña con un violín, el cual toca sostenido entre sus rodillas, como podemos ver en la foto. Eso lo pueden escuchar en el SoundCloud de Carmen Valiero. Pasamos a la siguiente. Mi idea es aquí presentar el tema de la composición como prácticas compositivas, que incluyan transcribir, arreglar, editar, mezclar, instrumentar, improvisar, interpretar y sonorizar, como todo un universo a los que nos vamos a referir como prácticas compositivas. Podemos pasar para la siguiente. Constituyen una serie de prácticas compositivas. Por ejemplo, realizar una simple transcripción ya involucra una serie de decisiones que son compositivas. Pensando ya en el arreglo, hay un universo enorme que puede ir desde una distribución de roles de una textura más o menos convencional hasta comprometer todo un trabajo de elaboración nuevo, a partir, entre comillas, de un material de otra persona o de otras personas. En el uso coloquial hay una cierta indefinición conceptual de todo lo que puede abarcar el concepto de arreglo. Estos significados varían notablemente con las épocas y con los contextos. En ciertos casos podría aplicarse una figura de coautoría en el rol del arreglador y del intérprete, observando que algunas separaciones tienen más que ver con la legislación vigente que con la naturaleza misma de la actividad creativa. Por ejemplo, la versión libre directamente nos trae el interrogante sobre la autoría como algo único. Finalmente, nadie crea de la nada, ya sea folclore recopilado o un folclore imaginario, ya sea un principio serial estricto o un serialismo adaptado a la idiosincrasia local. Estamos dialogando con músicas y figuras contemporáneas y del pasado, del entorno cercano, de la región, de la tradición centroeuropea, se tenga conciencia de ello o no. Pasamos. Gracias. En ocasión del primer encuentro virtual de compositoras latinoamericanas, EBC, realizado en Perú en 2020 por la agrupación MUSUC y también con ayuda del Goethe Institut. Allí nos centramos en el caso de las compositoras que se dedican también a la docencia, a la difusión y a la investigación musicológica, entre otras actividades, y que a mediados del siglo XX encuentran frecuentemente en esos ámbitos ciertas maneras de insertarse profesionalmente. Su importante trabajo como recopiladoras folclóricas y difusoras ha pasado a primer plano, quedando relegadas, subestimadas o siendo prácticamente desconocidas sus experiencias compositivas. Dos casos a estudiar en este sentido son Isabel Aretz, que muchos de nosotros seguramente hemos conocido y estudiado en la facultad, y también Leda Valladares. Para profundizar sobre estos temas recomendamos también acudir a los textos de Romina De Silio, Fabiana Orquera, Laura Novoa, Camila Juárez, entre otros. Pasamos entonces a la próxima. En esta presentación, y observando en el marco de la Red Clay el tercer seminario, escucharemos músicas de Argentina y de la región.
Entonces, vamos a escuchar primeramente a las Áñez, se las presento, si no las conocen ya. Es un dúo vocal instrumental de las hermanas gemelas bogotanas, Valentina y Juanita, que desde el año 2013 cantan sus propias canciones. Se presentan en escena acompañándose con un pedal de loop, series de percusiones minimalistas y un teclado pequeño. Suelen contar con invitados en vivo y también en sus discos. Estudiaron música en la Pontificia Universidad Javeriana y su primer proyecto fue Between, que hoy continúa activo, que se empezó a mover entre los circuitos de jazz y música experimental a mediados de 2010, interpretando versiones libres de canciones populares de América Latina. Por ejemplo, temas de Chabuca Grande o Violeta Parra. Vamos a entonces ver el primer video de la noche, la canción Migratoria de Las Áñez. Migratorio plurinominal que sabe que puede existir otro igual. No tiene silueta y es tan ancestral como venidero, presente y actual. Le como los cuerpos antiguos e iguales, modernos, robustos, sutiles y audaces, que imitan hazañas de todos sus dioses, con mentes confiadas, con almas precoces. Rodeado por lo invisible, ser humano de la historia va cambiando su memoria, su creencia es convertible. Su belleza no depende del credo que lo posea, bienaventurado sea el que a su sentir sorprende. Persona bondadosa, vida y obra luminosa, experiencia impronunciable. Su belleza no depende del credo que lo posea, bienaventurado sea el que a su sentir sorprende. Pasamos entonces a la figura de Canela Palacios, que nació en La Paz y se ha formado en el Conservatorio Plurinacional de Música en la Universidad Católica Boliviana.
San Pablo, y se especializó en composición en Uruguay y en Alemania. Su obra y trabajo formativo se basan en la música contemporánea. Ha sido parte del dúo Abrelata junto a Adriana Aramayo, del grupo Ramona y los Paradigmáticos, y fue miembro del colectivo Casa Taller. Ella nos cuenta: yo me dedico también, y quizás sobre todo, a la composición de música contemporánea, que en mi caso no suele tener texto. Entonces me fijo mucho en el sonido, en el color mismo del sonido, el significado de un sonido después del otro, incluso en un sonido solo, sin nada antes o después. Es muy significativo. En las canciones las palabras son también sonidos, no son importantes solo por el significado que cargan. Y también nos cuenta: ya que la mayor parte de mi trabajo como compositora se enmarca en la música académica contemporánea, varias de las canciones están en un lugar intermedio entre el lenguaje de la música popular y el contemporáneo, explicó Canela. Y de Canela vamos a escuchar una pequeña canción llamado Cantar de las Ranas, en el que toma una poesía de Oliverio Girondo. Tal vez puedan ver, era en la diapo siguiente, no sé si está. Sí, ven que tiene como una forma muy particular, ¿no? Bueno, esa poesía, ella toma algunas palabras de esa poesía y realiza una canción que se llama Cantar de las Ranas. Pertenece al disco Sur, que fue editado en abril del 2020. Ahora sí, si podemos escuchar a Canela. Yo no sé nada, tú no sabes nada, ustedes no saben nada, nosotros no sabemos nada. Ellos no saben nada. Usted no sabe nada, nosotras no sabemos nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Creo. 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 No creo. Cantar de las ranas. Cantar de las ranas. Cantar de las ranas. Creo, 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 creo. No creo. 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 No creo. No creo. Voy a presentar varios fragmentos musicales para después poder también hacer un pequeño intercambio entre nosotros. El siguiente estudio de caso que traigo es probablemente conocida entre los que están hoy acá. Es Juana Molina, compositora, intérprete y actriz argentina. Es mundialmente conocida por su sonido distintivo y personal, considerado por algunos como, ahí vienen las etiquetas extrañas de los streamings, folk electrónico, ambient, experimental, neofolk, aunque, según sus palabras, lo mejor de la música es que sea inclasificable. Vamos a escuchar una canción llamada Cosoco del álbum Halo del 2017. Antes de escucharla, la invitación, antes o después, es que nos fijemos un poco en la letra, que a veces con esa instrumentación y también con el impactante video que de alguna manera resignifica también toda la canción, va tirando. Voy a tratar de no influenciar la percepción de los que nos están y de les que nos están escuchando.
Una manzana envenenada era el encanto que nos ataba, encandilada, amancebada. Cosoco. Pero de a poco fue cambiando, algo pasó que me fue incomodando, desconcertada, acongojada. Cosoco. Roto el hechizo viene el llanto, sobra el castigo si pecar duele tanto. Compone Ocampo y yo lo canto. Cosoco. Todo lo que no fui y todo lo que no te di, todos estos años escondí. Esa manzana roja, ¿por qué la comí? Aunque nunca mentí, hay cosas que no quise decir, y una equivocación es una humillación, y una confusión podría ser el fin de nosotros dos. ¿Vemos el video?
Josoco, baja costura. Bueno, hay todo un arte interesante con los títulos del final y con el sonido de la máquina de coser, así que les invito a que lo sigan viendo en YouTube o su plataforma de preferencia. Vamos a pasar entonces a Pascuala y la Vaca, de Chile, cantautora y acordeonista de la ciudad de Valparaíso. Su música tiene influencias del jazz, el rock y la música de la India, el país en el cual Pascuala estudió canto con el maestro, me disculparán, pero no sé si me animo a pronunciarlo, entre 2008 y 2009. En 2007 crea su primer trío instrumental para grabar su disco Pascuala Canta Violeta, en el cual en 2010 se consolida como su banda Fauna. Bien, y de Pascuala vamos a escuchar y ver una canción, que es el ejemplo que sigue. Vamos. Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo forma, vi formarse en la calle un círculo de paloma. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro. Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo formas, vi formarse en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen y las otras vuelan. Unas palomas caen y las otras vuelan. Al compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás.
nuestro fuego. Esta canción nació luego de que la ex vocera del 8M, Pamela Contreras, fuera brutalmente agredida en una manifestación. Luego del hecho, Y la Vaca se entrega a estos pasajes cantados y toma la decisión de liberar esta canción para compartir la sensación de ánimo que le entregó en un día muy triste. Esta canción me dio ánimo un día muy triste y por eso la comparto. Las mujeres siempre estamos dándolo todo y aún así las demandas feministas avanzan muy lento en la historia. Necesitamos entregarnos mucho ánimo entre nosotras, dice la autora, asegurando que las canciones, como los afectos, aportan en esta lucha. Entonces, y en esta línea vamos a conocer el trabajo de las Mujeres de Viento Florido. La próxima diapositiva. Gracias, Santo. Es una banda femenil regional oaxaqueña formada en 2006 por 40 mujeres de diferentes comunidades del estado de Oaxaca en México. Nos dice Gilda Jiménez Orozco, saxofón alto de la banda. Tenemos que tocar, demostrar que sí podemos hacerlo, porque muchas veces cuando estamos en una banda mixta, los que tocan solos o tocan más fuerte, dan las entradas, son los hombres. En cambio aquí, como somos todas mujeres, nos tenemos que apoyar. Si alguien no tocó fuerte, entonces yo tengo que apoyarla. Si alguien no se acuerda que sigue, entre todas nos decimos. Creo que hay más apoyo en una banda femenil. No solamente hacemos música, platicamos, nos escuchamos, apoyamos. Esa es como la parte hermosa. Disfrutamos de este momento y de lo que también queremos transmitir. Vamos entonces a ver un video de la banda Mujeres de Viento Florido. Vivir Quintanas. El 7. tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. When Haman so kanuchan maguk to kanso kantok chigo juk yok to kakata kupak to hato yena hok einstunda mayok que disho chigo yo. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Oaxaca. Ot mokat ni yok to nasdro magukas payok magatinet wan maktik madoy to mukyos na joki wan maktik te diuno hato shoki gopo Aquí piugasok nagop no shok ko khoy wan dunet mi goget mi pet ni hunat hamonin gaet gagupa kutugi wan dun ne doknos na любовь яду Osfani od kamelia najde kanina od Yolanda od Cineres od Satalia od Samurskiej śpiwiane macham na żocho. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Os najden mi diyam dop mo kapa yo Pon hat kyo mơ đô được và yung ca yu nọc được pon hat cham như cô kyo mơ du bốc ơ như cô
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Esta canción es de la cantautora Vivir Quintana en una versión interpretada en lengua ayuk con la banda femenil regional Mujeres de Viento Florido. Con esto busca extender sus voces y las de la comunidad de Santa María de Oaxaca, discúlpenme, demostrando la colectividad de los géneros, lenguas e ideologías pueden hacerse juntas en el bien por la erradicación de la violencia. Como dice ella, no vas sola, vamos todas. Por todas las compas marchando en la Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por todas las comandantes luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Oaxaca. Vamos a ver, para finalizar, un pequeño fragmento de una charla de Pupina Plomer en la conferencia TED de Córdoba, en donde nos plantea algunas cuestiones que vienen a cuento. Sí, tuvo que ser una mujer. Federici lo que propone es que la invisibilización y ocultamiento de las mujeres es funcional al sistema capitalista. Esto quiere decir que si desde pequeñas se nos enseña que nuestro lugar natural es la casa, son las tareas de cuidado, es la sumisión, vamos a tener eso como natural y no lo vamos a cuestionar. ¡Wow! Imaginen si hace, 100 años les hubiesen hablado las sufragistas de Macacha Güemes. Imaginen si hace 100 años las mujeres hubiesen puesto en duda esa sumisión. La historia sería otra. Pero acá no venimos a hacer futurología. Y ojo, que esto que les estoy contando no es exclusivo del siglo XIX. ¿Conocen lo que fue el Cordobazo? El Cordobazo fue un ciclo de protestas obrero-estudiantil ocurrido en Córdoba en el año 1969 en contra de las medidas de la dictadura de aquel momento. Si vemos la foto del Cordobazo, vamos a ver que en su mayoría podemos ver a hombres, obreros, estudiantes, dirigentes sindicales, ciudadanos de a pie, ninguna mujer. Acá me van a disculpar, pero voy a traer una experiencia personal para ejemplificar algo. Mi papá siempre dice que en las reuniones familiares los novios tienen que ir a los costados de la foto, cosa que si en algún momento te separas o te peleas, los cortas y no te arruinan el recuerdo familiar. Bueno, esa misma lógica se aplicó en el Cordobazo. Las mujeres sí estuvieron en el Cordobazo, nada más que ocupaban las columnas laterales de la marcha y cuando se decidió qué imagen mostrar del Cordobazo, se las cortó de la foto, literal. Y vámonos un poco más al presente, la Guerra de Malvinas. Todos sabemos que en la Guerra de Malvinas fueron soldados conscriptos jóvenes. Bueno, también hubo mujeres. A Malvinas se enviaron grupos de jovencitas de entre 15 y 17 años que fueron a cuidar, a contener y a acompañar a los soldados heridos. Y ellas no están en la figura de heroínas de Malvinas. Se nos ocultó de la historia. Se nos enseñó que la historia la protagonizaron solo hombres. Encima, hombres blancos, heterosexuales, ricos y occidentales.
Ni una disidencia, ni una mujer, ni una persona afro, ni un indígena, nada. Esto tiene un nombre y es violencia simbólica. Si se nos oculta, se nos está violentando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos 2 o 3 mujeres destacadas y las sumamos al relato que ya conocemos? Como si fuese a decir, no sé, me encanta tu look androcéntrico, le voy a sumar un chalequito de mujeres destacadas. Bueno, no basta con agregar mujeres al relato que ya construimos. Necesitamos cuestionar el pasado. Necesitamos entender por qué Julieta no podía votar. ¿Por qué las mujeres no debían estar en el campo de batalla y sí debían estar en otros lugares donde estaban obligadas a estar? ¿Por qué las mujeres tuvieron que salir a la calle a reclamar derechos? Yo no sé ustedes, pero a mí esto me parece mega injusto. Se nos enseñó que la historia sin mujeres es el relato completo. Se nos está construyendo un presente con un pasado que nos olvidó. Necesitamos una historia diversa, una historia inclusiva, una historia que nos ayude a deconstruir estereotipos de género, una historia que nos llene de mujeres a quienes admirar, una historia que no nos defina por un pasado que nos olvidó. Yo creo que vamos por el buen camino, porque la historia no es un conocimiento rígido, inamovible, incuestionable. A la historia la construimos y la resignificamos constantemente, como estamos haciendo ahora. A la historia del futuro la estamos escribiendo hoy. ¿Cómo podemos esperar a una nueva Julieta si no conocemos su convicción? ¿Cómo podemos esperar mujeres independientes si no conocemos a Macacha, a Juana Zurduy, a María Remedios? ¿Cómo podemos esperar que las mujeres salgan a la calle si no conocemos a las mujeres del Cordobazo? ¿Cómo podemos luchar por nuestros derechos si se nos sigue ocultando de la historia? Entonces, vamos a la última diapositiva, en donde propongo un par de cuestiones para nuestro intercambio. También acá Paula está atenta a las preguntas del chat. Las cuestiones que propongo también con una foto de las redes. Acá tenemos a los que tenemos y las que tenemos, 40 y un poquito más que generosa. Nos acordaremos de un hit de Cyndi Lauper que se llamaba Las chicas solo quieren divertirse. Bueno, girls just wanna have fundamental rights. Las mujeres quieren tener simplemente derechos fundamentales. 2 cosas que tiro como para que comencemos a hablar. La invisibilización de mujeres y disidencias en los relatos históricos, en la política, en la ciencia, en las artes. Citando el caso del Cordobazo que nos decía Pupina, ¿podemos ver la foto completa sin los recortes? Y la otra propuesta de debate es cómo profundizar en las implicancias de una propuesta artística, pedagógica, musicológica con perspectiva de género. Así que si se puede hacer la luz y salimos de la oscuridad del auditorio. Gracias, Santo. Bueno, ahora la idea es empezar a generar algunos intercambios que pudieron aparecer en los comentarios de las redes, y si alguien quiere, de las personas presentes, también hacer alguna pregunta, obviamente están todos invitados. Agradecemos desde ya todo el apoyo de la Facultad de Artes, del Departamento de Música, de la gente de técnica, las personas que están haciendo el streaming. Es una noche fresquita, pero bueno, uno se siente acompañada. Eliana, desde el chat, en su momento me pregunta cómo ves la actuación de las redes de mujeres en la música en relación al ingreso y egreso de estudiantes de las carreras de música. Yo creo que todavía es como temprano, como para empezar a observar eso. Igualmente va a depender de cada país. En la Argentina tenemos la dicha de que las universidades no son aranceladas, el ingreso es libre. Entonces eso genera muchas más posibilidades a la hora de elegir una carrera, porque es cierto que todavía hay familias que pueden apoyar más un estudio
que otro estudio según el sexo de la persona. Todavía están esos casos, acá por lo menos tenemos esas posibilidades. En otras universidades hay un arancel, entonces a veces el ingreso no es tan abierto, es muy restrictivo, obviamente. Yo creo que igualmente, por lo menos en el caso de Argentina, el Estado tiene que estar más presente como para generar referentes, ayudar a las nuevas generaciones a tener referentes, porque es muy difícil que se me ocurra estudiar ciertas carreras si no puedo observar una trascendencia profesional. ¿Qué hago? ¿Cómo me inserto en el mercado laboral? Así que creo que un poco falta como para ver los cambios. Yo el estudio que hice fue hasta el 2018, es decir, que llegué hasta hace pocos años. Me parece que todavía, le falta un poquito de tiempo a todo este proceso. Y después también hay otra que dice, Marcela, ¿por qué pensás que las compositoras, investigadoras, docentes se quedan conocidas por esas dos últimas actividades mucho más que por sus composiciones? Qué difícil que es responder eso. No sé por qué, pero creo que no es un problema de la música. Creo que es más general y por eso es que traje el último video, el de Pupina, para empezar a pensar en que no es un problema de que si las compositoras o hagamos listas de compositoras. Es un problema de la sociedad que tampoco tiene ese reconocimiento con la labor de mujeres y disidencias en otras artes y en otros ámbitos. Entonces, es ver el todo y analizarlo y empezar a desandar eso. Por supuesto que la visibilización, la audibilización ayuda, ¿no? Porque si no conozco, no puedo elegir dedicarme a eso y no puedo tomar como referentes y no puede haber un diálogo intergeneracional, pero no creo que sea un problema específicamente de la música o de las músicas. Me parece que es un problema social general llamado patriarcado. Detalle. Y hay otra pregunta también que está relacionada con esta, que habla un poco acerca de si la música popular es más receptiva a las compositoras que a la música culta. No sé si querés empezar a contestar vos. Y también, ¿qué les parece a las personas que están acá? O sea, se vale eso, ¿no? Porque para eso estamos acá y para eso también está Anto con un micrófono, para que si quieren puedan tomar la palabra. No sé a vos qué te parece, pero a mí me parece que esto, lo de músicas populares, ya hay cosas que no sabría dónde meterlas y que también han ido cambiando en el transcurso de la historia. Creo que buscamos estrategias para poder componer, para poder no perder el entusiasmo, para hacer oídos sordos a veces a los comentarios, a las bromitas, a todas las cosas que hemos pasado, las que hemos estudiado hace algunas décadas, y ya sea en el campo de la música erudita de concierto o en el campo de las músicas tradicionales o populares, cada una se va como inventando, reinventando y un poco deshaciendo de algunos prejuicios que tal vez eran de otra época y que a veces vienen con la formación en una especie de combo, en una especie de pack, pero que no necesitamos cargar con eso en la mochila. Ese es mi punto de vista, no sé el de ustedes. Sí, yo con lo que pienso es que muchas veces en las clases le pregunto a mis alumnos cuántas compositoras conocen en música popular, ¿no? Pensando en Latinoamérica, porque siempre hay una cuestión de industria, de proponer a veces modelos desde otros países que es parte del comercio. Es exactamente la misma de todo. Entonces, la verdad es que se genera como una especie de vacío en el espacio. Me parece que tanto la música popular, como yo siempre prefiero hablar la música de tradición centroeuropea, nos niega espacios, digamos. No quiero decir que no haya compositoras, pero a nivel estadístico la cantidad de las producciones de visibilización en todo el territorio de la música se va repitiendo con las instrumentistas, cuántas bajistas conocemos, cuántas bateristas. Me parece que no es código, sino todavía negarnos a acceder a ciertos roles en los campos profesionales y que hay que seguir peleando para que se abran. Yo creo que hay cosas que se están transformando, no es todo malo ni negativo, claro. Pero lleva tiempo. Y bueno, la idea un poco también de estos espacios es intentar reflexionar sobre eso como para
posibilitar, digamos, no seguir naturalizando prácticas que por lo menos nuestra generación naturalizó hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pero en los últimos 5 o 7 años pareciera que hay bastantes cambios. De hecho, la banda esta de femenil llama la atención porque tiene una directora y porque no tenemos mucha costumbre de ver tantas mujeres tocando bronces, por ejemplo, ¿no? O instrumentos de percusión en una orquesta. Y bueno, sí, ahí estamos. Yo un poco volviendo al principio, es decir, sería interesante que no tengamos que autogestionarnos las mujeres en nuestros espacios como compositoras, como intérpretes o en estas bandas y poder tener acceso a campos laborales, digamos. Esa es la idea, ¿no? Porque el gueto, o por lo menos siempre sale ese tema en las charlas informales y también formales de la red, es una primera instancia para tratar de alcanzar cierta equidad, pero la idea no es cortarse solas o soles. La idea es que podamos disfrutar todos de esa producción. Pasa que algunos espacios son todavía particularmente cerrados, tradicionales y bueno, y empiezan a acompañar algunas cuestiones de género, tal vez un poco por compromiso o por ciertas fechas, que viene el 8M, que viene no sé qué, pero en realidad no hay tal vez mucha conciencia de que se trata de un cambio estructural lo que se está pidiendo. En fin. A mí hay una frase de Ochi Curiel que es para mí una representante interesantísima del feminismo decolonial, que plantea que las salidas son comunitarias y yo creo que hay que construir eso, ¿no? Una salida comunitaria donde se establezcan igualdad de posibilidades ante ciertas cuestiones que tengan que ver con los campos laborales y profesionales. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, pero bueno, también está eso, ¿no? Tenemos como una tradición de que el compositor es individual, una especie de cuentapropista, ¿no? Emprendedorista individual que compone, se gestiona, se autohace bombo a través de las redes sociales, todo eso. Y entonces el tejido colectivo también es algo que sale de la norma. Que sale de la norma, no es lo que primero nos sale, porque incluso desde la escuela lo primero que se incentiva es la competencia, no la cooperación. Entonces es desarmar muchas cosas juntas. ¿Qué opina la gente que está acá muerta de frío con una sonrisa arriba del tapabocas? Apoyándonos logísticamente. Sí. Bueno, yo nuevamente quiero agradecer, no sé, Antonella, si querés comentar algo, que nos estuviste también haciendo el espacio logístico desde el PowerPoint. Hola. Ahí está. Ahí está, Anto. Bien, bueno, nada, más que nada agradecer a todos los que vinieron. También comparto el agradecimiento a la técnica, a la facultad y bueno, a quienes nos están acompañando ahora por streaming, a los comentarios, a las preguntas. Bueno, sin más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y nos veremos en los próximos encuentros. Si quieren seguir las actividades de la red, está el canal de YouTube y la página de Facebook abierta, en donde vamos a seguir publicando las actividades de este año en el marco de la convocatoria de Ibermúsicas. Sí, también está próxima a relanzarse la página web de Redcla, el sitio de Google, así que avisaremos también por Facebook cuando eso suceda para que puedan seguir las novedades de este año. Gracias.